Para poder empezar, le voy a dar la palabra a mi compañera, a Vanina Ubino, es directora ejecutiva de la Fundación Alimentaris, que es quien acompaña o promueve inició este proceso que arrancamos esta mañana. Después les voy a hacer un breve repaso de en qué consiste el programa y satisfacer algunas inquietudes, y después obviamente le vamos a dar la palabra a Meli Weinberg, que es socióloga, hace 5 años que trabaja en el diseño y la gestión de procesos participativos y redes multiactorales, que es un poco el tema que nos convoca hoy. Así que, bueno, para empezar le doy la palabra a Vani, y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Maru. Muy buenos días a todas y a todos. Queremos darles la bienvenida al ciclo de capacitaciones de SAS, Sistemas Alimentarios Sostenibles para el Desarrollo de la Primera Infancia. Estamos muy contentos, como dijo Maru, de dar inicio a esta primera herramienta, si se quiere, que vamos a brindar desde la iniciativa SAS, y que cuenta con varias herramientas. Contarles brevemente que SAS es una iniciativa que busca transformar colaborativamente las múltiples causas de la malnutrición infantil, impulsando transiciones hacia sistemas alimentarios más sostenibles. También contarles que SAS nace como una iniciativa de Fundación Alimentaris, que es una organización suiza con presencia en Argentina, que busca reducir la pobreza a través de soluciones innovadoras y con mayor impacto. También SAS se desarrolla en alianza con Potenciar, plataforma de impacto colectivo, y se gestiona colaborativamente con una red de organizaciones independientes y expertas que integran lo que llamamos la red SAS. Desde SAS buscamos transformar los sistemas alimentarios, una definición quizás un poco teórica, pero que hoy seguramente se va a estar abordando, y vamos a ir entre todos entendiendo un poquito más de qué se trata. Es un abordaje muy integral. También buscamos mejorar la nutrición infantil de todos los niños y las niñas, y promover la igualdad de género con un enfoque sistémico y de desarrollo sostenible. Este ciclo de capacitaciones al que estamos dando inicio hoy, en el día de hoy, en el mismo buscamos brindar conocimientos y herramientas de la mano de expertos en cada una de las temáticas que estamos abordando desde lo que llamamos los 3 sistemas de la iniciativa SAS, que son los sistemas alimentarios, los sistemas de la primera infancia y los sistemas de género. Y esperamos que sea un espacio enriquecedor, que sea un espacio que brinde conocimientos, pero a su vez también que brinde intercambios entre todos, y que nos encuentre trabajando juntos, buscando soluciones que sean más eficientes y que logren mayor impacto para reducir la malnutrición en el país, sobre todo la malnutrición infantil, en una transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Queremos basarnos en todos los conocimientos previos de todos ustedes y todos quienes vienen trabajando hace décadas en estas temáticas, y en todos los saberes, para que juntos, con las distintas herramientas que proponemos desde la iniciativa SAS, podamos encontrar estas soluciones que seguramente muchos de ustedes ya están en los territorios y en sus trabajos diariamente implementando, y que queremos darles de alguna manera visibilidad. Queremos buscar esas innovaciones y queremos también buscar la potencial escala. Así que bueno, nuevamente les damos la bienvenida y los dejo nuevamente de la mano de Maru. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vani. Es una forma ya de meternos en materia. Voy a hacer una presentación ahora rapidito, así no les robamos tiempo al tema de hoy, pero la idea es que se vayan con un mejor panorama de qué es lo que estamos, en qué consiste SAS. Este es un resumen muy directo de lo que pensamos hacer de acá a probablemente el mes de diciembre. Nosotros lanzamos este programa el 30 de junio, con una participación enorme, se conectaron en distintos momentos más de 500 personas. Desde el 30 de junio estamos con las inscripciones que nos llevan a estar acá juntos esta mañana, o este mediodía, mejor dicho. Espero que tengan unas empanaditas o algo para picar ahí. Esa es la buena de la virtualidad, es que podamos en algún momento cortar y alimentarnos, con frutas y verduras también, dado que estamos hablando de nutrición.
Del 14 de julio al 18 de agosto va a ser este ciclo que estamos empezando hoy, son 9 fechas en total. Como les decía Vani, vamos a desmenuzar un poquitito los distintos sistemas que está trabajando la propuesta. Desde el 30 de junio estoy viendo a Ruth, que fue muy activa con esta herramienta, y se animó, y bien. Vamos a estar acompañándolos con lo que llamamos la herramienta de evaluabilidad de proyectos sociales. Ahora les cuento un poco en qué consiste esta herramienta, y para qué sirve, tanto para el programa como para ustedes mismos. Y del 18 de agosto al 29 de octubre hacemos nuestra primer convocatoria, es la única convocatoria, para un premio a la innovación, la colaboración y el impacto en los sistemas alimentarios. Son 3 premios de $5.000 cada uno. Esto se hace entre Fundación Alimentaris y un aporte de la CAF. Así que esto tiene sus bases y sus condiciones, ya están disponibles y descargables en el sitio web, pueden acceder a ellos, van a ver que es muy amplio lo que puede presentarse, y también el perfil de postulantes. Lo que queremos es un reconocimiento del trabajo cotidiano, y más en tiempos difíciles, y queremos visibilizar experiencias que puedan contribuir a los fines y objetivos de SAS. Y por último, vamos a presentarle muy rápidamente el fondo SAS, que es un fondo de financiamiento de proyectos. Esto no es un concurso, esto es una invitación de SAS a ciertos proyectos que reúnen algunas condiciones necesarias, el proyecto piloto promedio o tipo que el programa tiende a buscar, reúne. Esto también tiene bases y condiciones que están disponibles en la sección Participa del sitio web. Quiero que sepan que tienen todo en el sitio web, o sea, cualquier duda o cualquier información o contenido, fechas y demás, está en el sitio web, y siempre nos pueden contactar a contactosas@sistemaalimentariosostenibles.org, que está atendido por una servidora, por nuestra queridísima Melanie Cerceda, así que, Melanie, le digo yo, así que bueno. Pero bueno, antes que cualquier cosa, en el día de hoy, antes de que nosotros les demos a ustedes un contenido expositivo y demás, que no pretende serlo, ni de parte mía, ni de parte de Melissa, les quería poner estas fotos, y vamos a ponerlos a participar a ustedes, ¿no? Estas son fotos que tienen que ver de alguna manera con el programa. Y lo primero que les vamos a pedir, sea con una solapa adicional a este Zoom y a esta sesión, o con su celular, es que ingresen a www.menti.com e ingresen un código que ahora les voy a decir, porque lo que vamos a hacer es preguntarles qué es para ustedes, con la información que tienen, con lo que llegaron a ver hoy, ¿qué es para ustedes sistemas alimentarios sostenibles? Esperen un segundo, que estoy haciendo una cuestión para que ustedes puedan responder. Ingresando un código en este sitio que les digo, que se llama menti.com, ahora les voy a poner, disculpen el tema técnico, pero ya lo resuelvo. No sé si la pueden ver. Esperen un segundo.
Maru, perdón, por las dudas, Sí. acá Melu ya compartió el código y el enlace por el chat. Perfecto. Estoy tratando de compartir la pestaña, pero no me deja compartir la pestaña, y no quiero compartir una presentación, sino justamente una pestaña, cosa que probamos, pero no está dejándome hacer. Melu, ¿podés ingresar en la cuenta y compartirlo desde ahí? Porque no sé qué es lo que está sucediendo, pero no me deja compartir pestaña, cosa que sí nos permitió el otro día. Yo pude ingresar, fíjense en el chat, que está el link y el código en el chat de acá, del Zoom, y cliquean y después ponen el código y ya pueden ingresar y poner las 3 palabras. Les pido 1000 disculpas, pero esto no sé qué pasa. Se ve que al grabar o algo no me deja entrar. Melu, vos desde tu pantalla, disculpen, esto lo vamos a resolver rápidamente. Perdón, Maru, mientras podemos ir todos llenando las palabras que nos Sí, sugeriste. obviamente. Lo divertido era que vieran Vamos haciendo. cómo se iba conformando la nube, pero no me está dejando hacerlo. A ver. Pero igual es bueno que por ahí cada uno lo vaya llenando mientras tanto, y entonces después... Por supuesto, sí, sí, nos sí. va a quedar, ¿no? Para ir como señora. avanzando. Dale. ¿Qué tal? Perdón, hay que poner una palabra en cada renglón, ¿verdad? Sí, pueden poner hasta 3 palabras cada uno. Genial, gracias. Ahí estamos, pero vamos a ver qué nos quedó, si pudimos hacerlo. Ahí Ahí se ve. me tira los resultados. Ah, miren qué interesante, ahora lo comparto. Siendo ya un archivo, no sé por qué un archivo sí y la votación en vivo no, pero esto sí se puede. ¿Lo están viendo Ahí lo ustedes? pude, sí. Entiendo Ahí está, que perfecto. lo ven, ahí se va Sí, actualizando. ahí se ve. Perdón, Sí, se perdón ve. la demora. Ahí está. Bueno, seguridad alimentaria salió como patada, ¿no? Evidentemente estamos todos viendo la misma película. Nutrición, saludable, bienestar. Las palabras más grandes son las palabras que más se votaron, es decir, las palabras que más salieron en el imaginario de todos cuando hablamos del sistema alimentario sostenible. Así que esas palabras grandes son palabras que tienen un significado muy especial, con lo cual hay una asociación de este programa muy fuerte con seguridad alimentaria, nutrición, alimentación, comunidad, desarrollo, equidad. Vamos a guardar estos resultados, los vamos a compartir con ustedes de algún modo a través del sitio. Esperamos que se sumen más palabras después de esta presentación, pero bueno, esto nos pone a todos en un piso de a dónde estamos ubicados y por eso nos pareció una pregunta interesante de hacer,
mil disculpas por la cuestión técnica, pero bueno, sigo adelante un poco con la presentación. Melu, si querés, dejás de compartir vos, así comparto lo que queda. Pero bueno, con este piso común en donde estamos pensando en seguridad alimentaria, en nutrición y demás, y con este cronograma de posibilidades, la idea es repasar rápidamente qué propone SAS y qué son esos puntos del cronograma que les mostramos antes. Como decía Vanina, nosotros estamos tratando de poner en diálogo 3 sistemas muy grandes: es seguridad alimentaria, es nutrición y todo lo que conllevan los sistemas alimentarios, pero estamos poniéndolos en diálogo con todo lo que es el sistema de la primera infancia, su educación, su protección social, su salud, y con la igualdad de género y con los derechos de las mujeres, ¿no? Para decirlo de alguna manera, yo pensé en una analogía que un colega nos pasó hace unas semanas. Poner en diálogo esto es como si uno tuviera un gran pianista, un gran violinista y un gran, no sé, tocador de oboe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabemos tocar nuestro instrumento, sabemos leer nuestra partitura, sabemos hacer nuestra música con un violín, con un piano y con un oboe. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una orquesta y la partitura implica que el entramado de lo que el oboe, el pianista y el violinista tienen que tocar, lean lo mismo y salga una melodía? Va a haber redes o va a haber asociaciones entre organizaciones e instituciones que puedan tocar el arroz con leche, y va a haber organizaciones que puedan tocar la octava sinfonía de Beethoven. Nosotros nos interesa el arroz con leche o la sinfonía de Beethoven, pero lo que nos importa es el diálogo entre estas 3 piezas. El ciclo lo que intenta hacer es desmenuzar o hacernos conocer el do, re, mi, y empezarnos a poner en diálogo. Es bueno que quien esté en proyectos y acciones para las mujeres sepa algo de alimentos. Es bueno que alguien que esté en la primera infancia sepa algo de lo que pasa en el mundo de las mujeres, más allá de la organización social del cuidado. Y también es bueno que sepa qué pasa con los alimentos y qué tiene que ver con su realidad. Así que la idea de este programa es que podamos tocar el arroz con leche o podamos tocar la octava sinfonía de Beethoven, pero que este programa inicia con procesos de esfuerzos colaborativos que lleven a cambios concretos, ¿no? Y principalmente optimizar recursos en un tiempo como el que estamos. Lo que tenemos para brindarles es un diagnóstico que también está en la página web, donde les damos data dura, data blanda, data semiblanda, semidura, de todos los tamaños, en su versión corta, en su versión larga. Esto de aprender a tocar el do, re, mi de cada uno de los sistemas está en este diagnóstico que trabajamos rigurosamente y con mucha responsabilidad. Tiene un mapa de lectura, una especie de elige tu propia aventura, que te puede llevar a la sección que quieras ver, y hay una versión corta que pueden ver perfectamente también para darse una idea de qué es lo que pasa dentro de cada uno de esos sistemas y por qué el programa llega hasta acá. Y después hay una parte que el programa tiene muy en cuenta, que son algunas evidencias empíricas. Ustedes saben que en la Argentina no acostumbramos mucho evaluar nuestros proyectos desde un punto de vista experimental o cuasi experimental. Hay todo un imaginario de lo que eso conlleva, ¿no? Si es fiscalizador, si es vigilante, si nos va mal, si nos va bien, pero la única forma de saber si estamos haciendo un cambio o no es mirar cómo lo estamos haciendo y qué estamos haciendo. Y nosotros miramos mucho revisiones sistemáticas muy validadas, muy calificadas, y de esa revisión surgió que había estas líneas que tienen la capacidad de poder generar mayor impacto o mejores resultados, tanto en la primera infancia, en género, como en sistemas alimentarios, y que muchas de las evidencias apelan a que estas cosas pasen en simultáneo. De ahí viene nuestra orquesta, nuestro oboe, nuestro pianista y nuestro violinista. Es importante una mirada territorial, integral. Cuando hablamos de integral, hay muchas palabras que están bastardeadas porque las repetimos como loros y van perdiendo significado. Nosotros queremos resignificar esas palabras. ¿Qué es articular? ¿Qué es integralidad? ¿Y qué es coordinación? El premio, como les decía,
están las bases descargables en la web, pero buscamos proyectos que ya estén en marcha, que trabajen con otros violinistas, pianistas y flautistas, que tengan un enfoque sistémico, es decir, que tengan una mirada lo más integral posible, y que planteen algún tipo de innovación, entendida no como la NASA y un cohete, sino muchas veces algo que es muy común para un contexto, es muy innovador para otro. Lo importante es que esa innovación produzca un cambio, y que ese cambio pueda ser mostrado. Eso es lo que el premio busca, y es lo que se puede postular a partir del 18 de agosto, cuando termine el ciclo. La JEPS es una herramienta que, como les decía, algunos valientes del grupo de hoy ya han empezado a usar. Tiene dos propósitos. Uno es que ustedes puedan autoevaluarse. La herramienta lo que trata es de decir qué tan evaluable es tu proyecto. Es decir, qué resultados e impactos puedo mostrar de mi proyecto. Ustedes dan de alta un usuario y pueden evaluar cuántos proyectos quieran. Es una encuesta por proyecto, y dentro de su cuenta pueden evaluar su oferta programática si así lo quieren, y lo que tienen que hacer es simplemente completar esa encuesta que les arroja un resultado sobre qué tan evaluable es el programa, y les arroja una serie de recomendaciones. Este proyecto también sirve como canal de comunicación con el programa. Nosotros queremos conocer sus proyectos y su oferta programática, y tener un panorama de proyectos con los que podamos cooperar juntos, sea a través del Fondo SAS o de algún tipo de asesoramiento técnico que el programa les pueda ofrecer. También está todo en la web, hay un instructivo, les aconsejo que lo usen. La pantalla, como todo sistema, tiene sus ñañas y sus cosas, a veces tira error, pero es por algo. En el instructivo hemos tratado de volcar los errores más frecuentes por si se traban, y por supuesto siempre tienen la posibilidad de conectarse con nosotros. Estamos programando una serie de encuentros en donde podamos hacer una encuesta en vivo y en directo con Soledad Cubas, que es la responsable del diseño de esta herramienta. Los vamos a mantener al tanto, pero anímense, porque no es solamente para el programa, sino para ustedes saber qué pasa con el diseño, el monitoreo y la evaluación de esos proyectos que con tanto esfuerzo hacen. Por último está el Fondo SAS, que también requiere, como les decía, completar esta encuesta, tener la mayor participación posible, conocer todos los do-re-mi posibles, y tener la mayor cantidad de condiciones necesarias, ¿no? Nosotros buscamos proyectos multiactorales que pongan en diálogo estos tres sistemas. Las bases están, o sea, cómo poder ser invitado y qué proyectos priorizar a la hora de presentarse en la JEPS como modo de ser conocidos por el programa, tengan en cuenta esas condiciones que están en la página web. Así que, sin más, lo único que quería es agradecerles por la atención. Les pido que todas las preguntas que surjan las pongan en el chat general, las vamos a atender al final de la presentación. Primero va a trabajar con ustedes Melissa, y tanto las preguntas sobre el programa como las preguntas que tengan para Melissa, las vamos a atender hacia el final del encuentro, de manera de que todos se vayan con sus respuestas, ¿no? Así que mil gracias por todo, y perdón por el error Mentimeter, pero no salió. Ahora le doy la palabra a Melissa, mi compañera Melissa Weinberg, que, como les decía, es socióloga y hace 5 años que es directora de orquestas. Me gusta bastante esa definición, la verdad que no me va tan bien con la música, pero vamos a intentarlo de todas maneras. Bueno, buenos días, mediodías a todos y todas. Esto es Justo lo que les iba a pedir. libre o te suene. A ver acá, Verónica Coraza. Alguien está no muteado. Lo que les iba a pedir, bueno, primero que nada, muchísimas gracias al equipo de SAS, por supuesto. Me parece que es una iniciativa fantástica de la que todos tenemos mucho que aprender y mucho para aportar. También retomando las palabras de Vani, ¿no? Que hoy, el encuentro de hoy es tratar de dar una mirada integral sobre lo que hacemos todos los días, sobre lo que ustedes hacen todos los días en sus respectivos territorios, comunidades, barrios, calles, donde sea que estén interviniendo.
dar una mirada un poco integral sobre qué es lo que estamos haciendo, aprovechar este encuentro para poner una pausa del trajín cotidiano y poder reflexionar un poco sobre cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y si podemos integrar algo más. Lo que les voy a pedir, y no por ser autoritaria, ni mucho menos, es que como somos muchos y tenemos poco tiempo, además de las preguntas, ponerlas como por el chat, como decía Maru, les voy a pedir que si pueden apagar sus micrófonos mientras no estemos haciendo un intercambio hablado, y si es posible también las cámaras, porque hay algunos compañeros y compañeras que pueden tener problema de conexión y eso ralentiza mucho internet, genial. Al final de todo, como dice Maru, vamos a tener un espacio para intercambiar, ya sea sobre preguntas y dudas sobre SAS en sí, y sobre todo lo que acaba de contar Maru y Vani, y también sobre lo que voy a contarles un poquito yo dentro de la presentación. La verdad, me encantaría que esto sea mucho más dinámico y participativo, y que podamos tener más un intercambio que yo haciendo casi que un monólogo, de una horita y cuarto, pero bueno, somos 90, estamos en una situación virtual, así que vamos a ponerle lo mejor que podamos de nosotros para que esto salga lo mejor posible y todos podamos aprender un poquitito. Así que si les parece, sin más, comparto la presentación, y antes aviso que, bueno, Maru ya me hizo acá de práctica, vamos a usar también la herramienta que usamos recién para votar, para escribir nuestras palabras, que es Mentimeter. Yo les voy a avisar exactamente cuándo y cuál es el código que hay que utilizar en cada caso. Y bueno, allá vamos, si estamos de acuerdo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahí vamos. Bueno, como saben, este módulo en el que se inscribieron se llama Redes. A ver si esto lo puedo... Lo voy a poner por acá. Este módulo, esta capacitación a la que se inscribieron se llama Redes y abordajes multiactorales, pero vamos a ver algo más que redes y abordajes multiactorales. Vamos a tratar de trabajar en torno a dos temas principales. Uno que tiene que ver con el territorio y la territorialización, y el otro que es ya meternos de lleno en redes y abordajes multiactorales. Hago una aclaración preliminar. ¿Por qué hacemos estos dos temas y no hablamos directamente de redes y abordajes multiactorales? Porque para hablar de redes y abordajes multiactorales, que después lo vamos a ver en profundidad, pero tiene que ver con asociarnos con otros, trabajar con otras organizaciones, otras personas y otros grupos que forman parte del territorio que habitamos todos los días, o de la comunidad en la que trabajamos todos los días, tenemos que preguntarnos por dónde estamos hoy. ¿Dónde es nuestra comunidad? ¿Qué características tiene nuestra comunidad? ¿Qué problemas existen en nuestra comunidad? Y poder bajar todos esos conceptos como más generales, o esas problemáticas más generales, por ejemplo, el título, malnutrición, a qué es lo que sucede concretamente en las comunidades en las que trabajamos y habitamos todos los días. Por eso es que vamos a empezar hablando de territorio y territorialización. Es un poco confusa la palabra. Vamos a empezar hablando de territorio y territorialización, y después vamos a pasar a cómo eso se hibrida, o cómo eso se puede combinar y multiplicar y potenciar nuestro impacto en torno a los enfoques más de redes y de abordajes entre diferentes actores. Y al final de todo, como dice en la presentación, y para hacerle juicio a eso, vamos a hacer unas reflexiones finales y un intercambio, que es lo que comentaba Maru al principio. Entonces, vamos a empezar con este primer tema, y ahí sí les voy a pedir que ingresen a Menti, con el código, o sea, el sitio es, y ahí si Maru me puedes, Melu, si me puedes ayudar, poniendo www.menti.com, con el código 45337346. Lo que vamos a poner ahí es las primeras 3 palabras que se nos vengan a la cabeza cuando pensamos en la palabra territorio. Acá es importante que sepan que esto es anónimo, que nadie está juzgando nada, que todas las respuestas están bien, y que es solamente lo que se nos venga a la cabeza. Si se nos ocurre solamente una palabra, colocamos solamente una palabra. Si se nos ocurren 3, colocamos 3. Lo importante acá es más el intercambio que podamos generar que la cantidad de palabras que pongamos. Yo me voy a ir un momento de la presentación. Ahí va. Ahí van saliendo las primeras. Si cuando terminan de escribir sus palabras les sale una segunda diapositiva, por favor no la completen, que eso es para más adelante.
comunidad, pertenencia, lugar, espacio, cercanía, delimitación de espacio. Construcción, desarrollo local, red, vínculos. Bueno, tenemos acá algunas palabras, ¿no?, que saltan un poco más a la vista, que es súper importante y súper interesante para lo que vamos a ver a continuación. Me gusta mucho que hayan puesto hogar también, ¿no? Es un espacio, un espacio de pertenencia, un espacio con personas, con identidad, un lugar, un ambiente, una zona geográfica. Bueno, hay muchas palabras que se vinculan entre sí y que nos dan pie a poder pensar a ver si puedo salir. Voy a salir, así avanzamos con la presentación y no se nos va el tiempo, pero por supuesto pueden seguir escribiendo los que están escribiendo, ¿vale? Estas palabras que salieron bastante a la vista, ¿no?, comunidad, pertenencia, lugar, espacio, delimitación geográfica, nos permiten entrar en una primera definición de territorio, que tiene que ver básicamente con dos cosas. Por un lado, un territorio, cuando hablamos de un territorio, hablamos de un espacio geográfico, y en esto hacemos referencia a un espacio que está delimitado, que se circunscribe a una unidad administrativa y que tiene determinadas características físicas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar en un barrio, puedo estar en un municipio, puedo estar en una provincia, puedo estar en un país, en una región, o en donde quiera que esté. Ese territorio va a tener una montaña, un lago, campo, va a tener calles, va a tener cemento, va a tener algunas condiciones físicas, y va a estar estrictamente delimitado a una circunferencia, ¿no?, o a unos límites específicos que vamos trazando. Pero justamente en este vamos trazando es donde paso a la segunda parte de la definición de territorio, que vamos a entender también al territorio no solo como un espacio que nos viene dado por sus características físicas y por esa delimitación político-administrativa, sino que vamos a entender también un territorio como un espacio que se construye socialmente. ¿Qué quiere decir que se construye socialmente? Que somos justamente las personas y las organizaciones que habitamos ese espacio delimitado, las que construyendo vínculos entre nosotros y con el ambiente que nos rodea, con esos recursos físicos o esos componentes físicos que tiene el ambiente que habitamos y en el que trabajamos, justamente somos estas personas y organizaciones las que a través de nuestros vínculos y los vínculos que desarrollamos con el medio ambiente definimos qué significa para nosotros ese espacio, cómo interactuamos con ese espacio, cómo interactuamos entre nosotros, y vamos construyendo diferentes sentidos comunes, diferentes culturas, diferentes historias, diferentes costumbres. Es un espacio en el que también hacemos una intervención desde diferentes dimensiones, ¿no? Hay algunas organizaciones que trabajan desde una dimensión más política, más de las leyes, más de las instituciones, otras que trabajan más desde el factor social o desde la dimensión económica, tratando de pensar actividades productivas, otras que trabajan desde la dimensión ambiental, otras que trabajan desde la dimensión cultural, educativa, tecnológica, y así digo, todas las dimensiones que hacen a nuestra vida. En definitiva, cuando hablamos entonces de territorio, hablamos, por un lado, de vuelta, de un espacio geográfico que está delimitado, pero en donde esos límites y en donde las interacciones y las formas en que los recursos que tenemos se ponen a disposición y de quienes se ponen a disposición están definidas por los vínculos y las interacciones que nosotros como seres humanos, organizados o de manera individual, generamos. De esta manera entonces entendemos que el territorio forma parte de un espacio geográfico que ya está definido, pero que también se define y es dinámico con esos vínculos y esas interacciones que tenemos. Y en esas interacciones, y esto por supuesto lo saben ustedes e incluso mejor que yo, por supuesto que también hay relaciones de poder y por supuesto que también hay asimetrías, que no todos los espacios son iguales, que cuando hablamos de un barrio no es lo mismo una calle que otra, que cuando hablamos de un municipio no es lo mismo un barrio que otro, y así sucesivamente con los diferentes niveles de agregación que podamos tener. Ahora bien, si bien un territorio es único en sus sentidos comunes, en su historia, en su cultura, en sus mitos, en las formas en que las personas y las organizaciones se vinculan entre sí, sí tenemos que tener en consideración, sobre todo para pensar en cómo transformar nuestros territorios, cómo impactar positivamente en nuestros territorios, que cualquier territorio forma parte de una realidad que es más amplia. Si yo estoy hablando de un barrio de Santiago del Estero, por poner un ejemplo, no puedo dejar de pensar que por más único que sea el barrio que yo habito,
ese barrio forma parte del municipio de Santiago del Estero. El municipio de Santiago del Estero forma parte de la provincia de Santiago del Estero y la provincia forma parte de Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener características muy particulares dentro de mi barrio o dentro del barrio que yo habito y en el que trabajo, pero de todas maneras las dinámicas que ocurren alrededor de espacios más amplios influyen en el propio territorio en el que yo estoy habitando, o la propia comunidad que yo estoy habitando, y de alguna manera posibilitan o obstaculizan determinadas dinámicas y obstaculizan o habilitan determinadas transformaciones sociales. Entonces, dicho en resumen, como para quedarnos con una frase, cuando hablamos de territorio hablamos de las dos cosas. Hablamos de un espacio geográfico que está circunscrito a una unidad administrativa o político-administrativa, y a un espacio construido socialmente que cambia y muta esos límites dados por lo supuestamente estricto en términos geográficos. A ver si puedo pasar. Entonces, cuando hablamos de territorio y hablábamos de que el territorio es un espacio que se construye socialmente, estamos hablando de que hay intervención humana. La intervención humana puede venir de parte individual, o sea, nosotros, personas individuales que interactuamos con el territorio, pero también de parte de grupos, ¿no? De colectivos. Entonces ahí estamos hablando tanto de grupos informales, 10 personas que se juntan para formar un merendero, pero que no tienen ningún tipo de asociación legal o formalmente inscrita. Tenemos organizaciones sociales más o menos grandes, con mayores o menores intervenciones, pero que sí están en un registro jurídico, que pueden ser fundaciones, asociaciones, bibliotecas populares. Tenemos a las empresas, al sector privado de nuestras comunidades, estén o no radicadas en nuestra comunidad. Tenemos al sector público en todas sus dependencias, el Estado es un actor fundamental de cualquier territorio, y tenemos también al sector académico, que vendrían a ser los centros de formación, las universidades, las escuelas. Ahora bien, cuando hablamos de quienes construyen territorio, lo podemos pensar de dos maneras, ¿no? Podemos pensarlo como construyen territorio aquellas personas y aquellos grupos que tienen un rol específico en la sociedad local, por ejemplo, una escuela dando clases, o podemos pensar también que los diferentes actores, estas personas y grupos que actúan y que viven y habitan los territorios en los que trabajamos, pueden ser agentes de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre un actor local y un agente de desarrollo, y por qué nos parece también importante poner esto de manifiesto? Un actor local, como decíamos, es solamente una organización o un grupo que desempeña un rol específico en la sociedad, y que en la sociedad local, no en la comunidad, perdón, y que su rol está directamente delimitado por la función que viene a ocupar. De vuelta al ejemplo, una escuela enseña, ese es el rol de la escuela por definición. Un agente de desarrollo, por el contrario, o complementariamente a lo que podría ser un actor local, es aquel que mira un poco más allá de su rol específico, de aquel que fue llamado a ocupar, y que trata de mirar cuáles son las problemáticas y las oportunidades que tiene su comunidad, la comunidad en la que trabaja y habita, y a partir de identificar esas problemáticas y oportunidades busca capitalizar mejor cuáles son los procesos posibles de desarrollo, cuáles son las posibles transformaciones que puede generar, busca aliarse con otras organizaciones y busca, en definitiva, estrategias que permitan partir de la situación en la que estamos y de los problemas que tenemos y de las oportunidades que tenemos, busca agarrar toda esa información y convertirla en una oportunidad de desarrollo y de promoción de la propia comunidad, en definitiva, para que las personas que viven ahí, diferentes personas y diferentes grupos, puedan llegar a tener una mejor calidad de vida. Esto es importante solamente para hacer esta distinción, ¿no? Entre qué lugar ocupamos, o que nos llama a reflexionar qué lugar ocupamos. ¿Ocupamos específicamente un rol, o también, además de ocupar el rol que por definición nos toca o nos convoca, buscamos ir un poquito más allá y buscamos generar esa transformación social que nos interpela? Entonces, un poco como decíamos recién, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite, o cómo podemos nosotros transformar nuestro territorio, desde dónde lo podemos transformar? Para transformar el territorio tal vez tengamos que tener en cuenta este listado de 6 puntitos, que voy rápido, así no me pierdo en esto. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para transformar el territorio tenemos que poder transformarnos nosotros también como personas, nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestras costumbres, nuestros mitos, nuestras ideas. Si queremos transformar el territorio, tenemos que también operar sobre esas pequeñas cosas que son las de todos los días, pero que de alguna manera también hacen al vínculo que tenemos entre nosotros y a los posibles vínculos que podemos tener.
Si somos una comunidad muy conflictiva, tal vez nos convenga pensar por qué lo somos. Porque las personas son muy conflictivas o porque las personas están inmersas en un contexto que es muy conflictivo, entonces tal vez haya que trabajar en aspectos que nos permitan mejorar un poco la colaboración o cómo nos entendemos. Si como un territorio absolutamente enemistado o como un territorio que puede aliarse y que puede compaginarse entre sí para generar transformaciones que sean más productivas. Las organizaciones sociales, por supuesto, son un segundo componente para transformar los territorios. Cuando hablamos de las organizaciones estamos hablando no solamente del sector social, o sea, de asociaciones, fundaciones, bibliotecas, etcétera, sino también lo que mencionábamos antes, las empresas, el sector público, el sector académico. ¿Cómo son esas organizaciones? ¿Cómo piensan las organizaciones a los territorios? Y también cómo se vinculan entre sí, forma parte de poder no solamente entender a nuestros propios territorios y ver cuáles son las potencialidades de cambio que existen en ellos, sino también poder empezar a pensar nuevas dinámicas de relacionamiento entre los actores, profesionalización de las organizaciones que llevan adelante acciones e iniciativas para transformar la realidad y de alguna manera sentar unas reglas de juego y unos procesos que nos permitan vincularnos entre todos un poco mejor, mirar nuestros territorios en mayor profundidad y a partir de ahí lograr transformaciones que lleguen un poco más lejos. Entonces ahora sí nos metemos en el meollo de la cuestión, ¿no? Ahora que ya definimos qué es territorio, ¿no? Y definimos qué es una combinación entre un espacio geográfico, pero que es un espacio geográfico que se define y se dinamiza a partir de los vínculos que tenemos nosotros como personas y como organizaciones y los vínculos que desarrollamos con el ambiente, viene un concepto fundamental que quizás es uno de los principales que me gustaría que se lleven hoy, porque también es súper importante, no solamente para SAS, sino para nuestras propias organizaciones y para las intervenciones que desarrollamos en los territorios. Es el concepto de territorialización. Si alguien lo puede decir más rápido que yo, al final de todo hacemos un concurso. ¿Qué es territorializar los problemas sociales? Es partir del territorio, desde el momento mismo de la identificación de las problemáticas. ¿Y qué significa todo esto? Yo puedo pensar que un problema, y esto es algo que nos ocurre muchas veces cuando trabajamos sobre todo en más de un territorio, y tenemos una visión quizás más global o regional o del país, pensamos que los problemas son los mismos en todos lados, que se definen del mismo modo en todos lados, y cogemos o estadísticas o descripciones de las problemáticas en función de una realidad más global que puede o no coincidir con las particularidades locales. Decíamos antes que un territorio se construye socialmente y tiene cultura local, tiene sentidos comunes, tiene diferentes características demográficas y sociodemográficas, tiene diferentes tipos de vínculos, entonces no podemos esperar que a diferentes territorios las problemáticas se repitan exactamente de la misma manera sin presentar ningún tipo de variación. Entonces yo puedo tener como un título de problemática, por poner un ejemplo vinculado también con SAS, puedo decir que hay un problema en Argentina o en Jujuy de malnutrición, pero cuando me voy a un barrio específico, que es en el cual yo trabajo todos los días, hay que ver si malnutrición, ¿qué significa la palabra malnutrición? ¿A quiénes afecta la palabra malnutrición o el problema de la malnutrición? ¿En qué proporción de la población afecta ese problema? ¿Cómo afecta ese problema a la población que decimos que se ve afectada? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente que vive en estas comunidades sobre esta problemática en particular? Y cuáles también son no solamente los actores existentes, es decir, las organizaciones y las personas y los grupos que están en el territorio, sino también pensar cuáles son los recursos que están disponibles. Por supuesto que no va a ser lo mismo pensar, trabajar la malnutrición o trabajar la salubridad de los alimentos en una comunidad que tiene acceso a agua potable que en aquella que no lo tiene. Porque en aquella que no lo tiene voy a tener que pensar estrategias para acercar inicialmente el agua y para poder garantizar que los alimentos puedan ser lavados y en consecuencia consumidos de una manera segura. Mientras que en aquella comunidad en la que ya tengo agua potable, parto de una base que es distinta en la implementación. Entonces, básicamente a mí lo que me gustaría que nos quedemos de este concepto, ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad y también vamos a ver un ejemplo, es que no es solo territorializar, no es solo el momento de llego al territorio con una iniciativa y a partir de ahí me fijo cómo lo implemento, sino también poder pensar cuáles son las condiciones en las que ese territorio está, cuál es el problema real que existe en ese territorio concreto, que de vuelta puede ser un barrio,
puede ser un municipio, puede ser una provincia, puede ser una región, pero al momento en el que yo voy a analizar, trabajar y construir una solución que propicie la mejora en la calidad de vida de las personas que viven en un territorio, lo primero que me tengo que preguntar es cuál es el problema, en qué proporción afecta, a quién afecta y cómo, cuál es la cultura local sobre esa temática, de qué recursos dispongo y cuáles son los actores que existen y sus vínculos. Y con esto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría hacer una mención, porque a veces se confunden los términos. Estamos haciendo mucho hincapié en que es necesaria la territorialización de los problemas sociales para generar abordajes que sean apropiados para cada uno de los territorios y que tengan en cuenta las problemáticas territoriales, pero también, como decíamos antes, cualquier territorio forma parte de realidades más amplias, por un lado, con lo cual también es probable, muy probable, que las problemáticas que se identifican en nuestras comunidades no sean únicas e irrepetibles. De hecho, en el 100% de los casos no lo son. ¿Cómo conviven estas dos cosas? Estas dos cosas conviven diciendo, hay un problema que puede ser general, que puede afectar a muchas regiones, a muchos municipios, a muchos territorios, y esos problemas generales tienen determinadas especificidades en los territorios que tenemos que poder analizar. ¿Cuándo tenemos que analizarlas? Punto número 1, en el diagnóstico, es decir, antes de pensar en intervenir nuestras comunidades, tenemos que preguntarnos qué es lo que ocurre en nuestras comunidades. ¿Podemos hacer uso de eso, para hacer eso, de diagnósticos más amplios? Por ejemplo, de qué es lo que pasa con la malnutrición en Santa Cruz, por supuesto, pero a partir de esos datos macro, igual tenemos que analizar y comprender mejor cuál es la problemática específica que se da en nuestra comunidad. Por eso el primer momento para hablar de territorialización es el diagnóstico de los problemas sociales y el diagnóstico de nuestra comunidad. Segundo momento, en el diseño de nuestras iniciativas sociales, o de nuestros proyectos sociales, o de nuestras estrategias de intervención. Es el momento en el que nos sentamos a idear cuál es la estrategia concreta que vamos a llevar adelante para resolver aquellos problemas o aquel problema que identificamos como relevante dentro del diagnóstico que hicimos en nuestra comunidad. Momento número 3, en la implementación, que tiene que ver con contextualizar y adaptar esas estrategias. No va a ser lo mismo, incluso si el problema es exactamente igual, no va a ser lo mismo implementar un proyecto social en una comunidad urbana que en una rural, no va a ser lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que en La Rioja. ¿Por qué? Porque hay diferencias culturales, porque hay diferencias, como decíamos, también en a quienes afecta, cómo afecta, a quienes están, cómo podemos asociarnos para abordarlo. Y punto número 4, en la evaluación. Tiene que ver con adaptar los contenidos de la evaluación, es decir, cómo evaluamos y qué es lo que evaluamos a las especificidades del territorio y a las características de la población local. En este último punto no me voy a meter mucho porque al final del ciclo de capacitación de SAS tienen una capacitación específica dada por una excelente colega sobre evaluación, así que en esto no me meto. Como decíamos antes, y quizás de esta manera queda un poco más gráfico, nosotros tenemos problemas que pueden ser genéricos, que pueden estar en diferentes lugares, decíamos por ejemplo recién el problema de la malnutrición, y tenemos una comunidad específica, que es aquella en la que trabajamos. Esa comunidad específica tiene características sociodemográficas, cuántas personas viven ahí, de qué género son, cuántos niños, cuántos adultos mayores, cuántas personas adultas existen, y características físicas, es decir, es una comunidad rural, es una comunidad urbana, hay una montaña, hay un lago, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, en el ejemplo de malnutrición, que representa la malnutrición dentro de la comunidad local en la que trabajamos? Por otro lado, tenemos los recursos que están disponibles, y acá estamos hablando de recursos económicos, en dinero, por ejemplo, estamos hablando de recursos materiales, estamos hablando de recursos infraestructurales, por ejemplo, una escuela, una biblioteca, un salón de uso múltiple, estamos hablando de recursos naturales, por ejemplo, el acceso a agua, por ejemplo, el acceso a tierra fértil. Estamos hablando de recursos tecnológicos, como pueden ser celulares, computadoras, máquinas. Estamos hablando de conocimiento. Esto es un factor también importante que tiene que ver con en qué medida nosotros, como organizaciones y como personas, estamos capacitados o sabemos cómo resolver determinadas problemáticas. A veces tenemos mucha voluntad, pero nos falta terminar de conocer algunas cosas. Tal vez este ciclo sirva para fortalecer también eso. Y están también los recursos institucionales. ¿Está el Estado? ¿No está el Estado? ¿Cómo se maneja el Estado? ¿Qué entidades existen? ¿Y cómo se usan esos recursos? No solamente qué es lo que está, sino también cómo se usa. Yo puedo tener el agua a disposición en la puerta de mi casa y aún así
que esté totalmente contaminada porque tiramos todos los residuos ahí. Entonces, el agua, que era en principio potable, deja de serlo y hay un problema adicional en nuestra comunidad. Algunas preguntas vinculadas a eso pueden ser: ¿cómo podemos acceder a los alimentos? ¿Cómo funciona la logística de los alimentos? ¿Cómo llegan? ¿Cuentan los hogares con acceso a agua? ¿Cuentan con cocina? ¿Acceden a algún tipo de asistencia? De alguna manera buscamos entonces vincular las características sociodemográficas y físicas que tienen nuestras comunidades, los recursos disponibles que existen en nuestras comunidades y cómo hacemos uso de esos recursos que están disponibles. Tercer punto, cultura e identidad. ¿Cuáles son las percepciones, visiones, mitos, ideas que tiene la comunidad local respecto de aquel problema que nosotros queremos resolver o que queremos tratar de abordar? Y por último, ¿quiénes están y qué están haciendo y cómo se vinculan entre sí? En el caso de la malnutrición infantil podríamos preguntarnos qué entornos alimentarios existen, si tienen vínculos, si dialogan, si cooperan, dónde están ubicados y quiénes más hacen algo por la alimentación y la salud, así no sean entornos alimentarios. De esta manera, incluso si tenemos un problema que es genérico y que se repite en diferentes comunidades, vamos a tener un diagnóstico y, en consecuencia, una posibilidad de abordar la realidad mucho más específica, mucho más enfocada en qué es lo que ocurre en nuestras comunidades, y a partir de entender justamente esta interrelación entre lo que ocurre de forma genérica y también las soluciones que se dieron en otros lugares, y lo que sucede en nuestros territorios de manera integral, vamos a poder llevar adelante intervenciones, proyectos sociales e iniciativas que, pensadas desde nuestro territorio, sean muchísimo más transformadoras de lo que serían si no lo tenemos en cuenta. Entonces, como punto central de esta parte, lo que sí me gustaría que quede bastante asentado es esto, ¿no? De cuál es la importancia de la territorialización y cuál es la importancia de la territorialización de vuelta, no solamente para SAS y para después lo que va a ser todo el programa formativo, sino también desde cómo entendemos nuestro territorio y desde cómo entendemos que podemos generar iniciativas que sean transformadoras. Entendiendo qué es lo que pasa en nuestros territorios, probablemente llevemos adelante estrategias que sean mucho más asertivas y que realmente sean mucho más transformadoras de la realidad. Si quieren entonces, antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver un ejemplo. Le puse comunidad A, pero bueno, si hay alguien que estuvo trabajando conmigo en esta capacitación, quizás lo vea un poco reiterativo respecto de su propia comunidad. Vamos a tomar de ejemplo, para hablar de territorialización y qué significa en la práctica, un barrio periférico de la ciudad de Santiago del Estero, está a 15 minutos del centro, tiene 12.000 personas, déficit y precariedad habitacional, la totalidad de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza, la mayor parte de los hogares cuenta con cocina, cuentan con acceso a agua, pero se trata de conexiones irregulares. Esto nos está diciendo que a veces pueden acceder y a veces no, en algunas horas del día sí, en otras no. Del total de niños, el 60% tiene malnutrición. El presupuesto se destina mayormente a panificados, productos enlatados, golosinas y gaseosas, y cada tanto se consume carne, muy poco de frutas, verduras y lácteos. La mayor parte de las familias cuenta con algún tipo de asistencia del Estado. Existen un montón de comedores y merenderos, y además existen algunas escuelas que también brindan alimentación a los niños. El barrio cuenta con un centro de salud, que también tiene un espacio de planificación nutricional para las familias, que además se ajusta a los presupuestos familiares. Y otro dato de color que nos da esta comunidad es que los comedores y los merenderos trabajan de forma aislada, y reciben diferentes donaciones, pero en ningún caso pueden intervenir en qué es aquello que reciben. Ahora, si miramos, puse en el lado derecho de la presentación los datos regionales de NOA, y cuál es la situación un poco en Santiago del Estero. Si miramos qué es lo que pasa en la comunidad A, en donde estamos diciendo que el 60% de los niños de entre 0 y 4 años presenta malnutrición, y miramos cuál es el dato para NOA, vamos a ver que existe una diferencia radical, ¿no? Estamos hablando de 6% de obesidad, 9% de sobrepeso, 8% de baja talla, 2% de bajo peso y 1% de emaciación. Vemos que el porcentaje acá es muy diferente. Entonces, ¿por qué insistir en la territorialización? Porque si yo solamente miro los datos de NOA, o miro, por ejemplo, el riesgo crítico de inseguridad alimentaria de Santiago del Estero, que es el 25%, mi intervención es sumamente diferente a que si yo miro que el 60% en este barrio presenta un riesgo de inseguridad alimentaria, o bien veo
que de los 3.000 hogares que habitan en el barrio, el 100% se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, mientras que en el caso de Santiago del Estero estamos hablando de un 45%. No solamente vemos las proporciones y cómo afecta y a quién afecta esta problemática, sino que también vemos las diferencias que existen entre tomar datos regionales y datos provinciales y tomar datos locales. Entonces, no puedo bajar, ahí está. Entonces, como vemos la foto territorial del problema, lo que me permite hacer es entender cuál es el problema, ¿no? Yo defino que el problema es que hay un alto porcentaje de niños entre 0 y 4 años con malnutrición en esta comunidad. ¿Y cuál es la foto territorial? ¿Cuáles son las causas de esa malnutrición? Por un lado, los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza, los cuidadores no cuentan información sobre alimentación saludable ni sobre planificación del presupuesto, los comedores y merenderos que proveen de alimentación reciben donaciones esporádicas y no planificadas, los hogares desconocen recursos disponibles en la comunidad y hay un escaso acceso a agua segura. Estas causas son las que de alguna manera terminan incidiendo en que haya casi un 60% de niños entre 0 y 4 años que tengan malnutrición en la comunidad. Por supuesto que hay muchas causas, estoy simplificando la realidad solamente por el ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias? Tengo presupuestos acotados, es decir, los hogares no tienen mucha libertad de decisión a la hora de decidir qué comprar, no se optimizan ni se destinan del modo más saludable los presupuestos familiares, frente a los pocos ingresos que existen, así sean muy bajos, no se destinan del todo eficientemente para garantizar que haya una mejor nutrición en el caso de niños de 0 a 4 años, hay una escasa libertad de decisión o de elección sobre qué tipos de alimentos brindar a los niños por parte de los merenderos y los comedores, los cuidadores no asisten a ver a nutricionistas en el centro de salud, no participan de ese espacio porque no saben que existe, y hay una imposibilidad de garantizar inocuidad de los alimentos. ¿A quiénes afecta? Al 60% de los niños de la comunidad. ¿Cuáles son los elementos culturales que tengo que tener en cuenta para pensar y diseñar una estrategia que permita abordar esta problemática? Por un lado, que las madres son quienes realizan la mayor parte de las tareas vinculadas al cuidado. Con esto no quiero decir que no haya que problematizar este dato. No es un dato solamente, hay que problematizarlo y lo van a ver muy bien en el módulo específicamente diseñado para género, pero por ahora es un dato que yo puedo decidir o no trabajar con él. La mayor parte de las madres considera que los productos panificados son los más proteicos y saludables, con lo cual ahí ya estoy viendo que quizás hay que ver algún componente más pedagógico respecto de la alimentación. Existe desconocimiento sobre conservación de alimentos y modos de cocción, y las compras se realizan generalmente en el barrio o en el centro de la ciudad. ¿Cuáles son los recursos disponibles? Tenemos profesionales de la salud, dentro del mismo barrio tenemos asistencia del Estado, tenemos hogares con cocina y con utensilios para cocinar, por supuesto no es lo mismo una comunidad que tiene acceso a cocina y que tiene acceso a un lugar para también conservar los alimentos que aquellos hogares que no lo tienen, o aquellos barrios que no lo tienen. Existe una diversidad de entornos alimentarios, estamos hablando de que existían bastantes comedores, bastantes merenderos y además escuelas, y tenemos esto, ¿no? Comedores, merenderos que trabajan de forma aislada, además tenemos una provisión del Estado, tenemos centros de salud y tenemos escuelas. Y hay varias empresas en la ciudad, pero todavía no lograron establecer alianzas duraderas. Esta foto territorial del problema, que puede ser en algunos casos reiterativa respecto de lo que venimos comentando, nos sirve también para proyectar qué es lo que pasa en nuestras comunidades. Muchos de ustedes se van a sentir muy identificados con lo que estamos poniendo como ejemplo, y muchos de ustedes dirán, la realidad de mi comunidad no es para nada la misma, no sé de qué estamos hablando. Justamente es esa la reacción que buscamos, que pensemos que nuestras comunidades tienen cosas en común. Por ejemplo, en muchos casos, alto porcentaje de niños de entre 0 a 4 años con malnutrición, pero que esa problemática tiene causas, consecuencias, personas afectadas, elementos culturales, recursos disponibles y actores existentes y sus vínculos muy diferentes entre sí, y a los que tenemos que atender para pensar cuáles son esas líneas posibles de acción o cuáles son esas iniciativas, esas estrategias que podemos desplegar. Líneas posibles de acción para esta comunidad. 1, trabajar con el municipio y la provincia para que los hogares cuenten con red de acceso al agua, y en el corto plazo tratar de pensar algún sistema que permita la inocuidad de los alimentos. 2, promover la coordinación entre los actores que trabajan con temáticas de salud y alimentación. 3, pensar en talleres o en algún tipo de cuestión más pedagógica sobre presupuestos del hogar y alimentación saludable, ajustados a los presupuestos, sobre modos de preparación y conservación de los alimentos, información nutricional, etc.
4, hacer campañas publicitarias dentro del barrio para que las personas conozcan cuáles son los recursos que tienen a disposición. 5, promover un sistema de cooperativas entre los diferentes hogares. A mí se me ocurrieron 5, a ustedes se les puede ocurrir 20. El problema, el punto principal, o el tema principal acá es, por un lado, aplicar la creatividad a la hora de pensar cuáles son las líneas posibles de acción, y por otro lado, y fundamental, territorializar aquello en donde nosotros trabajamos, territorializar nuestros problemas, territorializar las oportunidades, y a partir de ahí pensar qué es lo que podemos hacer para transformar nuestros territorios de la manera más efectiva posible con aquello con lo que contamos. A veces será más, a veces será menos, a veces estaremos en territorios más conflictivos, a veces en territorios más amigables y más cooperativos y más colaborativos, pero a partir de identificar qué es lo que existe, puedo transformarlo. Si no lo identifico, es imposible generar herramientas y estrategias que realmente cambien nuestras realidades. A partir de acá, no sé en qué hora estamos, perdón que voy a salir un segundito de la presentación. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las preguntas clave que nos tenemos que hacer a la hora de diseñar intervenciones sociales desde el territorio? 1, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas y oportunidades que tenemos? No solamente el nombre, sino cuáles son sus causas y consecuencias. ¿Cuáles son las causas y consecuencias también globales, es decir, del territorio más amplio del que formamos parte? En el ejemplo que poníamos, Santiago del Estero ciudad forma parte de Santiago del Estero provincia. ¿Cuáles son las causas y consecuencias locales? ¿Cuáles son aquellas cosas que limitan o habilitan nuestra posibilidad de intervenir en esos conflictos, en esos problemas, en esas oportunidades? ¿A quiénes afectan nuestras problemáticas? ¿Qué características tienen esos colectivos? ¿Cómo son? ¿Cómo se vinculan? ¿Se conocen? ¿No se conocen? ¿Se trata de personas con diferentes culturas o de diferentes generaciones? ¿Afecta de manera diferenciada a los hombres y las mujeres? ¿Conocemos a la población que se ve afectada o inferimos que conocemos? Esto también es un punto muy importante para poder pensar intervenciones que no solamente nos hagan sentido a nosotros, sino que también hagan sentido a las personas que se ven afectadas por estos problemas. Y de esta mano va también cómo se percibe el problema, qué ideas, mitos, costumbres hay asociados, lo que mencionábamos recién de las madres en esta comunidad A, pensando que los panificados son los alimentos más proteicos que podemos dar, entonces se compra mucho panificado por ese motivo. ¿Cuánto afecta? Datos, evidencias, ahí sí, algo lo más duro posible, es decir, a cuántas personas concretamente afecta el problema que estamos identificando y qué significa eso, es decir, a qué porcentaje de la población representa, no del municipio, por seguir en el ejemplo, no del municipio Santiago del Estero, sino de nuestro territorio. Si yo trabajo en un barrio con 3.000 habitantes, ¿a cuántos de esos 3.000 habitantes afecta la malnutrición? ¿Dónde afecta específicamente? ¿En qué territorio? ¿Cuál es mi definición de comunidad? ¿Cuáles son los recursos disponibles? Lo que decíamos antes, materiales simbólicos, económicos, a nivel de organizaciones, tecnológicos, infraestructurales, etc. ¿Quiénes están haciendo algo por esto? Y acá estamos hablando de vuelta de todos los actores, grupos y organizaciones que forman parte de alguna manera u otra del territorio en el que estamos hablando de empresas, estamos hablando de Estado, estamos hablando de organizaciones sociales. ¿Quiénes son específicamente locales? Es decir, quiénes son específicamente actores que forman parte del territorio y que habitan y trabajan en él, qué es lo que están haciendo, qué es lo que no funcionó hasta el momento y preguntarnos por qué, y qué es lo que sí funcionó. Por supuesto, esto es algo muy amplio, son preguntas muy, muy amplias que hay que trabajar, pero es importante esta reflexión para no lanzarnos a diseñar iniciativas o directamente implementar iniciativas sin hacer un ejercicio reflexivo de qué es lo que realmente está sucediendo en nuestros territorios y de vuelta de esta manera lograr generar las intervenciones que sean las más transformadoras que podamos, con lo que podemos hacer nosotros, con lo que podamos abordar nosotros y con las características mismas que tiene nuestra comunidad, tanto desde espacio geográfico como desde espacio socialmente construido. Yo iba a proponer, si querían ahora que vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a redes y abordajes multiactorales, si querían hacer una mini pausa de 5 minutos, pero viendo cómo va el tiempo, voy a sugerir que no, excepto que alguien esté muy desesperado, desesperada por ir al baño, tomar agua y hacerlo muy rapidito, pero lo que sí sugiero es que vayamos avanzando con este tema, si les parece bien, porque de este modo tenemos también un tiempito al final para poder hacer un intercambio y yo descansar un poquito más la voz. Vamos a por ello, entonces,
Si alguien opina lo contrario, por favor, liberar el micrófono y decirlo. Entonces, vamos con este tema que es el nombre del módulo, redes y abordajes multiactorales. También vamos a ver qué tiene que ver esto con todo lo que acabamos de ver. No son dos temas disparatados entre sí. Hay algunos de ustedes que seguramente ya vieron la conexión, o todos ustedes ya vieron la conexión, que es lo que hablábamos al principio. Empezamos por territorio y territorialización, porque son los dos conceptos centrales desde los cuales nosotros partimos, porque nosotros trabajamos en territorios, trabajamos en comunidades, trabajamos en barrios. Y en esas comunidades y territorios en los que trabajamos existen diferentes organizaciones, diferentes grupos y diferentes personas, que como decíamos al principio cuando hablábamos de territorio, el modo en que estas personas, grupos y organizaciones se vinculan entre sí es lo que permite o no permite transformar las reglas de juego, transformar la realidad y generar mejor calidad de vida. Viendo y considerando que es importante en la definición de territorio quiénes están y cómo se vinculan, pasamos ahora a pensar más allá del territorio o en alianza con el territorio cuál es ese enfoque de redes y abordajes multiactorales, por qué puede resultar importante y en qué casos nos conviene adoptarlo y de qué manera. Entonces, para empezar, que acá se me chispoteó el título, para empezar, lo más importante es definir de qué hablamos cuando hablamos de redes y abordajes multiactorales. Hablamos de redes y abordajes multiactorales cuando hablamos de hacer con otros. Hacer con otros significa, la palabra otro significa organizaciones de la sociedad civil, lo que decíamos antes, grupos, ya sea formales o informales, empresas, sector público, municipal, provincial, nacional, sector académico. Pero este hacer con otros, que en muchos casos lo podemos vincular con ir manos a la obra, a lanzarse, ¿no? y poner directamente toda la carne al asador, significa varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Hacer con otros significa, por un lado, identificar las problemáticas y las oportunidades, las causas y consecuencias que tiene nuestro territorio, y no hacerlos de manera solitaria, no hacerlos nosotros solos. Significa entonces co-diagnosticar. Es decir, que mi organización, junto con otras organizaciones, piense qué es lo que pasa en nuestros territorios y qué es lo importante para nosotros. Segundo punto, definir cuáles son esas posibles estrategias que podemos implementar para abordar las problemáticas y oportunidades que definimos. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que mi organización, junto con otras organizaciones, co-diseñe elementos y estrategias que permitan transformar aquella realidad que nos proponemos transformar o abordar aquella problemática que nos proponemos abordar. Tercer punto, co-invertir, es decir, cuáles son los recursos que cada uno de nosotros tiene, cuáles son los recursos que entre todos podemos movilizar y qué es lo que podemos poner a disposición para que esta iniciativa cuente con un fondo de recursos, ¿no? Un banco de recursos, más que un fondo, un banco de recursos del que podamos hacer uso para transformar de manera más abarcativa la realidad en la que estamos. Ahora sí viene la parte de manos a la obra, es el punto número 4, que es la cogestión. ¿Qué significa esto? A partir de que nosotros identificamos conjuntamente problemáticas y oportunidades, que definimos cuáles son de manera conjunta las estrategias que podemos implementar y que definimos de manera colaborativa cuáles son los recursos que podemos usar de manera coordinada y planificada, vamos a implementar todo aquello que nos propusimos, en donde cada uno de nosotros tendrá su rol específico, entrará y salirá en determinados momentos. Es decir, que en ningún caso, cuando hablamos de cogestión, hablamos de que todos hacemos todo y nadie hace nada, sino que hablamos de una acción planificada que está motivada por elementos previos que tienen que ver con todo este proceso de análisis y de diseño que viene antes. Y por último, y no menos importante, y de vuelta no me voy a meter mucho en este tema, cuando hablamos de redes y abordajes multiactorales, esta parte se nos olvida muchas veces, como decía Maru, también hablamos de evaluación. Y hablamos de coevaluación, porque si lo que hicimos fue diagnosticar conjuntamente, diseñar conjuntamente, invertir conjuntamente y gestionar conjuntamente, el resultado de la intervención que estamos haciendo depende de todos y cada uno de nosotros, y tenemos que ser capaces de evaluarnos de manera conjunta. Pero de vuelta, como decía Maru al principio, no se trata de evaluarnos para fiscalizarnos, sino que se trata de evaluarnos para entender en qué medida lo que estamos haciendo tiene efectos positivos en la realidad, y en qué medida podemos mejorar aquello que estamos haciendo y cómo podemos hacerlo. Quien no evalúa y quien no sistematiza sus resultados, muy difícilmente sepa en qué sentido está generando una transformación.
Entonces, más allá de lo que podamos o no comunicar hacia afuera, el proceso de coevaluación y de hacernos responsables también, no solamente en el día a día, sino de ese proceso de entender qué es lo que transformamos, es aquello que permite culminar el proceso de redes y de abordajes multiactorales. Vamos a ir a un segundo Menti de este encuentro. Les voy a pedir que entren a www.menti.com. Vamos a ingresar el código 45337346 y vamos a marcar la respuesta con la que estemos más de acuerdo. La pregunta que tenemos que responder así muy rápidamente es si sirve o no sirve hacer con otros. Yo voy a dejar de compartir pantalla, si esto me deja. Bueno, no compartir pantalla, sino... Ahí va. Dos dicen que sirve, a veces. Va ganando el sí. A ver, si alguien piensa que no, puede decirlo, no se sienta ahí opacado por la mayoría sí por ahora. A ver, damos unos segundos más, a ver si alguien más se anima a votar. ¿Sirve o no sirve hacer con otros? ¿Qué pensamos? Bueno, vamos a dar por cerrada esta votación, así no perdemos mucho tiempo, pero definitivamente ganó el sí. 28 participantes dijeron que sí sirve hacer con otros. Ahora vamos a ver si sirve, si no sirve, para qué sirve, por qué es importante. Primer lugar, de por qué es importante hablar de redes y abordajes multiactorales, o mejor dicho, por qué viene bien trabajar con otras organizaciones. Sí, perdón. ¿Alguien quería decir algo? Vale, sigo, cualquier cosa, igual me hacen una llamadita de atención. Primer punto entonces de por qué es importante trabajar con otros. En primera instancia, lo que encontramos trabajando con otros es que cada uno de nosotros tiene una visión fragmentada de la realidad. ¿Qué significa una visión fragmentada de la realidad? Estamos acostumbrados a trabajar en un territorio, desde un determinado lugar, con una determinada temática, y hacemos determinadas cosas. Otros hacen otras cosas, y otros ven otras partes de la realidad, que obviamente cuando estamos tan inmersos en nosotros mismos, que es un proceso natural, como personas individuales nos pasa, y como colectivos también, no logramos quizás ver un poco más allá de cómo nosotros siempre interpretamos la realidad y en consecuencia de cómo hacemos para abordar los problemas que existen. Un problema, como veíamos antes en el ejemplo, tiene muchas causas y tiene muchas consecuencias. Y en general, cuando trabajamos de manera individual, como organizaciones, lo que vemos es una porcioncita muy pequeña, tanto de las causas como de las consecuencias, e incluso si llegáramos a tener una visión más integral y más amplia, por nuestras propias capacidades, no podríamos abordar ese problema de manera integral porque no nos da la vida para hacer todo y porque es inabordable por cualquiera. Ahora bien, si nos juntamos con otros, un posible resultado de eso es tener una visión más integral y más abarcativa de cuáles son las problemáticas y oportunidades que existen en nuestra comunidad, es decir, dejar de ver qué es una pared, qué es una cuerda, qué es una lanza, qué es una alfombra, para ver que lo que tenemos enfrente es un elefante, y a partir de ahí podemos diseñar algunas estrategias que sean un poco también más abarcativas, más integrales, y que permitan abordar al elefante como un elefante y no como un árbol. Siguiente punto de por qué es importante. Trabajar con otros, hacer con otros, en estos pasos que habíamos identificado, que tienen que ver con codiagnosticar, codiseñar, coinvertir, cogestionar y coevaluar, también es una manera bastante estratégica y bastante asertiva de pensar y de canalizar de una manera lo más eficiente posible los recursos que existen o que llegan a nuestra comunidad. Cuando estamos muy desorganizados entre nosotros, no nos hablamos, no nos coordinamos, no sabemos que el otro está ahí ni qué es lo que está haciendo, es bastante probable que algunos recursos que existan o siempre vayan a parar a los mismos y no se pueda abordar otro tipo de problemáticas,
o aquellos recursos mínimos que llegan se dispersen entre todos nosotros y en vez de multiplicar los efectos que podríamos tener, los estamos reduciendo. En el ejemplo muy concreto de lo que se ve en la imagen que tienen en pantalla, no es lo mismo que cada organización, que 10 organizaciones cada una reciba un peso, que las 10 organizaciones entre todas reciban 10 y puedan hacer una compra mayorista. Con un peso voy a comprar menos que con 10 pesos, está clarísimo. Ahora, con 10 pesos tal vez puedo comprar algo que me permite llegar un poco más lejos. Si con un peso puedo comprar medio caramelo, con 10 pesos quizás puedo comprar 5 y me alcanza para 5 niños. Estoy poniendo un ejemplo que nada de saludable tiene, pero espero que me hayan entendido desde el ejemplo y no desde la salubridad. Entonces, básicamente, cuando hablamos de redes y abordajes multiactorales, estamos hablando de la necesidad de pensar más allá de nosotros mismos, de pensar más allá de las propias intervenciones que hacemos y de poder entender, punto número 1 y principal, que la realidad en la que habitamos es compleja. ¿Qué significa que sea compleja? Que hay muchos problemas, hay problemas muy grandes, hablábamos antes de malnutrición infantil, son problemas que tienen muchas causas, que tienen muchos efectos, que tienen muchas aristas. Es también lo que comentaban Maru y Vani al principio respecto de la iniciativa en sí misma de sistemas alimentarios sostenibles, que toma en consideración diferentes elementos que interactúan e intervienen y se vinculan entre sí, y que terminan generando lo que mencionábamos recién, muchos efectos en diferentes poblaciones y muchas maneras tanto de abordarlos como de enfocarlos y analizarlos. Primera parte de la realidad es compleja, entonces los problemas son grandes. Segundo punto de la realidad es compleja, existen muchos actores, organizaciones, formales, no formales, empresas, Estado, personas que intervienen en esa realidad, mal, bien, más o menos, con diferentes enfoques y desde diferentes lugares, pero que de una u otra manera, así sea peleándose y agarrándose de los pelos, se vinculan entre sí. Entonces, frente a una realidad que es compleja y donde tenemos problemas que son grandes y muchos actores que intervienen en los territorios, tenemos una opción, que cada uno haga lo que mejor le parezca, de acuerdo a su lectura de la realidad y del conocimiento que tiene y de los recursos de que dispone. Y también tenemos otra opción, que es que las organizaciones que trabajan en el territorio junten sus esfuerzos para abordar de manera más integral las problemáticas que existen en esos territorios, teniendo por supuesto en consideración que es un proceso complejo. Ahora vamos a ver en qué sentido es complejo. La opción número 1 nos conduce a lo que muchas veces nos ocurre, que es una capacidad de intervención muy limitada. ¿Por qué? Punto número 1, porque tenemos una visión fragmentada, dejamos por fuera de nuestro análisis a muchas causas y muchos efectos. Por otro lado, porque además de tener este enfoque, que es nuestro enfoque y que es limitado, tenemos escasa capacidad de acción y de intervención, porque somos los que somos y tenemos lo que tenemos. Y por otro lado, no se comunican los diferentes actores que intervienen en este territorio y en consecuencia se dispersan los esfuerzos y los recursos que pueden existir, así sea un peso con 50, ese peso con 50 está desgranado en centavos, y esa dispersión de esfuerzos no permite aprovechar lo que existe en pos de mejorar la calidad de vida de aquel colectivo con el que decidimos trabajar, que en este caso está por supuesto enfocado a primera infancia. Opción 2. Nos conduce a tener una capacidad de intervención ampliada, a tener un mayor impacto en aquel territorio en el que estamos actuando, en aquella comunidad en la que trabajamos. Esa capacidad de intervención ampliada está dada porque, 1, tenemos una visión compartida del problema, y es posible abordar más partes, más aristas, más efectos, más causas. Por otro lado, al comunicarnos entre nosotros, entre las organizaciones y grupos que operan, intervienen y se vinculan dentro de un territorio, esa comunicación nos permite dejar la dispersión de los esfuerzos y llegar un poco más lejos a partir de esa sumatoria. Vamos a poner un ejemplo muy rapidito, vamos a seguir hablando de la comunidad A. En la comunidad A, ya les había dicho que existen más de 20 comedores y demás, pero bueno, acá para hacerlo también más acotado, vamos a pensar que existen 3 comedores, una escuela y un centro de salud. ¿Cuál es la situación actual? Esos actores que están en la comunidad no se vinculan entre sí. Entonces, por un lado, a nivel de comedores lo que encontramos es que no cuentan con espacios ni herramientas para conservar alimentos, entonces cuando llegan alimentos que por algún motivo no se terminan consumiendo, los tienen que tirar. Por otro lado, los comedores no cuentan con información sobre preparación y conservación de alimentos ni alimentación saludable, aunque la escuela y el centro de salud sí tienen profesionales y conocimientos al respecto. Los comedores no tienen capacidad de negociación respecto de los alimentos que reciben, es decir, les llega lo que les llega y cada uno tiene sus donantes, incluyendo al Estado.
El centro de salud alcanza a muy pocas familias, la escuela suele tener los sobrantes de alimentos y los desecha porque resulta más sencillo logísticamente que transportarlos hacia los comedores, y los niños que asistan, la escuela sabe que se alimentan de forma complementaria en los comedores. Ese es el ejemplo 1, ¿no? Es lo que veíamos en la opción 1 de la realidad es compleja. Si no nos articulamos y trabajamos entre nosotros de manera asociada, es decir, si no trabajamos en red y pensamos un abordaje multiactoral, esto es lo que más o menos podría suceder, y entiendo que ustedes también verán que hay muchas similitudes con lo que pasa en nuestras comunidades, que estos procesos los vemos muy seguido. Vemos cómo se desaprovechan recursos existentes en la comunidad y que esa falta de articulación genera algunos problemas bastante clave. Opción 2, nos articulamos, trabajamos entre nosotros. Ahí podemos encontrar que, como resultado esperado, ¿no? Digo, esto es mucho más complejo, de vuelta ahora lo vamos a ver, los comedores comparten los recursos y herramientas que tienen, ninguno tiene que tirar alimentos, cuando a uno le sobra, a otro quizás le falta, y entonces lo pueden intercambiar, la escuela dona los alimentos, de vuelta, no se tiran alimentos que no son necesarios, y como tiene capacidades y tiene profesionales adentro, brinda talleres de alimentación para comedores para que sepan cómo planificar con aquello que tienen. En alianza con el centro de salud, los comedores hacen un listado de los productos que necesitan para satisfacer la demanda, y entonces logran de alguna manera, no con el Estado tal vez que tiene como programas más cerrados en algunos casos, no en todos, pero sí con otros actores que son donantes, logran pedir aquello que necesitan y no solamente recibir aquello que los donantes envían. Y por último, el centro de salud promociona su oferta disponible en los diferentes entornos alimentarios, en la escuela y en los comedores, de modo tal de que las familias conozcan, los hogares conozcan y accedan a aquel recurso que tienen disponible, que en el ejemplo que veíamos antes era una nutricionista especializada dentro de la propia comunidad. Como vemos acá entonces, el objetivo y la importancia de asociarse y de trabajar con otros es bastante clara. Por un lado tiene que ver con dejar de tener una visión fragmentada de la realidad, por otro lado tiene que ver con hacer un uso eficiente de los recursos de los que disponemos, que en este caso tampoco son muchos, pero organizándonos de otra manera que lo veníamos haciendo, logramos optimizarlos, y de esta manera más niños van a poder alimentarse más y mejor. Entonces, hablábamos de esto, de que el proceso es un poco complejo, ¿no? De que hablar de gestión asociada, de hablar de redes, de abordajes multiactorales, son sinónimos. Tenemos que pensar cuáles son los equilibrios que tenemos que mantener, porque claramente si vincularnos uno a uno es complicado a veces, imaginémonos lo que significa vincularnos entre organizaciones donde cada una tiene su misión, sus valores, su forma de hacer. Entonces, el primer punto y el primer equilibrio que tenemos que hacer es entre la estrategia de intervención que tenemos, es decir, entre aquello que hacemos como organización y la estrategia que va a tener el hacer de ese conjunto de organizaciones. La escuela, el comedor, el merendero, el centro de salud, cada uno desarrolla su accionar en diferentes contextos y con diferentes metodologías y de diferentes formas y tiene diferentes recursos a disposición. En el marco de una red, de una alianza, de un abordaje multiactoral, tenemos que compaginarnos y encontrar un equilibrio. No solamente entre la estrategia de intervención de cada una de nuestras organizaciones y esa estrategia más global, sino también entre nuestra identidad como organizaciones individuales y la colectiva. Por otro lado, tenemos que encontrar un equilibrio entre el tiempo y los recursos que destinamos al sostenimiento de nuestras propias organizaciones y a nuestro quehacer cotidiano, y lo que dedicamos a ese trabajo en red. En general, trabajar en red, no siempre, pero a veces trabajar en red, supone que nuestras organizaciones siguen teniendo en paralelo otro tipo de actividades y otro tipo de iniciativas a las que tienen que prestar atención y a las que tienen que poner recursos. Entonces, cuando las redes se consolidan o se construyen para dar pie a o cumplir con determinados objetivos o abordar determinadas problemáticas, tenemos que tener en consideración que eso nos va a requerir tiempo y que eso nos va a requerir recursos, pero que no por eso tenemos que perder la impronta y la importancia que le damos al tiempo y a los recursos que le destinamos a las otras cosas que tenemos que hacer como organización que preexiste a la red que estamos creando. Y por último, tiene que haber un equilibrio entre aquello que logramos individualmente y aquello que logramos de manera colectiva. Todos estos equilibrios tienen que ver entre sí, y en definitiva se trata de que las redes y los abordajes multiactorales son procesos complicados, como decíamos al principio, porque hay que generar muchos acuerdos, porque hay que pensar cuál es nuestra hoja de ruta posible, porque hay que manejar la frustración,
administraciones también de cada una de las organizaciones, y entonces lo que tiene que suceder con las redes es que los resultados que alcancemos sean mayores que los que alcanzaríamos de forma individual. Por eso tiene que estar también muy claro cuál es el objetivo de reunirnos. Entonces, proceso y condiciones para hacer con otros. Ya vimos algo de esto, pero vamos a hacer un repaso breve. Por un lado, que una red o un abordaje multiactoral, lo que importa en este caso no es tanto cuántas organizaciones forman parte, sino cuál es la pertinencia que tienen de participar y cuál es el aporte que realizan. Muchas redes, y esto lo habrán visto muchos de ustedes, se constituyen por 150 organizaciones de la sociedad civil, el Estado y las empresas. ¿Cuántas de esas participan activamente en lo que la red se propone? ¿Qué es lo que están aportando? ¿Cuál es la pertinencia de la participación? ¿Cuáles son esos equilibrios encontrados? ¿Cuál es la visión común? Por otro lado, de vuelta, la cantidad de recursos no es lo más importante, sino si es pertinente, si los recursos que existen y que logramos movilizar son los adecuados para cumplir con nuestros objetivos. Si no son los adecuados, por más recursos que tengamos, difícilmente vamos a generar una transformación. Otro punto importante que lo comentábamos recién y que tiene que ver con que el colectivo no anula al individuo y tampoco es la suma de las partes. No estamos hablando acá de un proceso en el que hacemos una fila, en el que cada uno pone sus fichitas y formamos una pirámide, sino que se trata de un proceso circular en el que vamos aportando y vamos interactuando con el resto para hacer conectar lo que ya veníamos haciendo con lo que la red se propone hacer, y a partir de encontrar esos puntos de hibridación entre lo que veníamos haciendo y lo que la red quiere lograr, empezar no solamente a articularnos, sino a aportarnos valor entre nosotros para lograr que nuestras iniciativas de vuelta sean más transformadoras. Entonces, como mencionábamos antes, y con todos estos equilibrios y condiciones ya más o menos lo tenemos claro, cuando hablamos de redes y abordajes multiactorales, estamos hablando de un proceso que es ascendente y continuo, y que tiene determinadas características. Las características de inicio van a ser las de donde partamos de nuestra comunidad y de cómo se llevan los actores entre sí en nuestra comunidad hoy. En primer lugar, entonces tenemos la interacción, es decir, si lisa y llanamente interactuamos con las otras organizaciones que existen, si sabemos más o menos qué es lo que hacen. La segunda parte es la coordinación, si sabemos más o menos qué es lo que hacen, pero además de eso podemos, por ejemplo, multiplicar la comunicación y la difusión entre mi actividad y la actividad que hace la organización que tengo al lado. La cooperación, en donde ya pasamos a no solamente conocernos y eventualmente difundirnos mutuamente, sino también empezar a trabajar en recursos compartidos, por ejemplo, y la colaboración, que es el punto máximo y al que aspiramos desde SAS, desde Potenciar y desde Alimentaris, que tiene que ver con entendernos con esos otros, ponernos objetivos de manera colaborativa y aprovechar de la manera más eficiente los recursos que tenemos y que podemos poner a disposición. Ahora bien, todo este proceso suena súper lindo, pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad, obviamente, la realidad no es tan simple. En la realidad hay conflictos, hay tensiones, hay quilombo, hay pelea, y entonces a partir de ahí, lo que nos tenemos que preguntar es, además de cuáles son las ventajas, que ya las fuimos mencionando, y las desventajas, que también ya las fuimos mencionando, lo que tenemos que preguntarnos es si realmente tiene sentido asociarnos y para qué. Una buena manera de pensar para qué nos vamos a asociar y con quiénes nos vamos a asociar es preguntarnos cuál es para nosotros un problema dentro de la comunidad, hacer un ejercicio quizás más reflexivo a nivel individual de las organizaciones y pensar si los problemas que tenemos son realmente complejos y merecen un abordaje multiactoral, o si el abordaje multiactoral presenta un problema. En la mayor parte de los casos estamos hablando de problemas que sí son complejos, porque, como decíamos antes, vivimos en una realidad que es compleja, en donde intervienen muchos actores, en donde hay muchas problemáticas que tienen diferentes causas, diferentes consecuencias, y que en general afectan a un gran porcentaje de la población, sobre todo cuando hablamos de problemáticas como malnutrición infantil dentro de nuestras comunidades. En este segundo sentido, quizás lo que tenemos que pensar es, además de este ejercicio individual reflexivo, que después va a pasar al codiagnóstico, que es lo que hablamos al principio, es decir, poner en común con otros cuáles son los problemas, y no solamente partir de la base de lo que identificamos individualmente. Las organizaciones deben ser incorporadas a estas redes de trabajo de acuerdo a la pertinencia, de acuerdo a si tienen o no tienen también legitimidad para accionar sobre determinados temas, y cuáles son sus capacidades en relación a lo que se requiere de ellas o lo que se puede llegar a requerir de ellas. ¿Quién decide todo esto? Entre las diferentes organizaciones. No hay una persona que motorice o un grupo que motorice
estas decisiones en general a nivel comunitario. Sería genial que esto exista, y de hecho es una condición bastante importante para que los procesos colaborativos puedan tener éxito, que exista una organización supra, digamos, que pueda ver las cosas con mayor neutralidad y que no esté tan involucrada en el territorio, pero la realidad cotidiana de nuestras comunidades es que esas organizaciones difícilmente existen cuando estamos hablando de redes territoriales, y que entonces lo que hay que hacer es tratar de pensar de base desde un enfoque colaborativo, y a partir de ahí ir viendo también cómo se dan las cosas. Pero en definitiva me parece que el punto como más importante es pensar en qué momentos es necesario y es importante y agrega muchísimo valor construir alianzas que resulten estratégicas y que nos permiten transformar la realidad y ampliar el impacto en el momento en el que los problemas sociales y las oportunidades que tenemos son complejas. ¿Cuándo sucede esto? En el 99% de los casos. Y por otro lado, pensar quiénes se involucran, en qué momentos se involucran y por qué se involucran, más que en la cantidad tanto de recursos que pueden aportar como de organizaciones que forman parte de la red. Porque de vuelta, gestionar redes y abordajes multiactorales es gestionar también el conflicto de intereses que existe entre estos diferentes actores. Preguntas básicas para identificar actores y colaboraciones posibles. ¿Quiénes están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué objetivos persiguen? ¿Cuáles son sus metas, sus visiones, sus intereses? ¿Con quiénes interactúan? ¿Qué tipo de recursos pueden poner a disposición? No pensemos solamente en dinero, pensemos también en recursos tecnológicos, en legitimidad, en conocimiento, en recursos humanos, en infraestructuras. Y por otro lado, y esto es sumamente importante, pensar a los actores que queremos involucrar en el abordaje de problemáticas de nuestra comunidad de acuerdo a la proximidad en la que se encuentran. Hay una complementariedad entre lo que hacemos, sumamos entre lo que hacemos, no suma ni no suma o genera dependencia a aquel otro actor, con la temática, con lo que se hace y con cómo se hace. Y cómo son los vínculos que tengo actualmente con ellos y si tengo forma de mejorarlos. ¿Por qué digo que el termómetro de proximidad es tan importante como los puntos previos? Porque a veces identificamos actores que pueden ser claves, pero que al no tener ningún tipo de conocimiento de qué es lo que hacen o cómo lo hacen y de los vínculos que actualmente tengo con ellos, quizás para empezar, el esfuerzo que tengo que hacer para construir toda esa información y para mejorar los vínculos que tengo o directamente generarlos es muy grande y me traba de empezar a hacer. De empezar a hacer con otros, que de vuelta, como decimos, no es meter directamente las manos en la masa, sino hacer un proceso de diagnóstico, de diseño, de coinversión, y a partir de ahí empezar sí a accionar. Esto, no sé en qué hora estamos, pero ok. A mí lo que me gustaría igual es, quizás a modo de cierre, esto les cuento, que esto no lo dije antes, perdón que estoy haciendo un pase rápido. Perdón que esto no lo dije antes, pero para que se entiendan, porque fuimos muy rápido, sé que también, y les pido mil disculpas por esto, creo que hablé muy rápido yo también, era para llegar un poco con todo el contenido, espero que se haya entendido un poco y que hayamos podido reflexionar y repensar nuestros territorios. Yo compartí, por supuesto, con el equipo de SAS, que se los van a hacer llegar, o a través del sitio web ya lo comunicarán el propio equipo, un material complementario a esta capacitación, donde la idea es que no solamente haya una profundización de los diferentes contenidos que fuimos viendo, sino que también van a encontrar cosas que no vimos por falta de tiempo, que es el enfoque, por ejemplo, del cambio sistémico y del impacto colectivo, y que habla un poco sobre cuál es la naturaleza del cambio social y cuáles son las condiciones que tienen que ocurrir para que el cambio social realmente se produzca, más allá de que ya comentamos mucho sobre las redes y los abordajes multiactorales, y de también cómo entender nuestros territorios para lograr una transformación. Pero además de contenidos y de profundización teórica, hay algunas dinámicas que pueden hacer dentro de sus comunidades o con sus organizaciones para poner estos conceptos en un nivel práctico que hoy no pudimos hacer por un lado tiempo, por otro lado Zoom, y somos un montón de participantes, por suerte. Algunos puntos clave para cerrar, y ahora sí abro ya un par de preguntas. Por un lado, un territorio es un espacio que construimos las personas y las organizaciones que lo habitamos, desde la definición misma y desde los límites geográficos hasta los vínculos que generamos con otros y con el medio ambiente que nos rodea.
Nuestro territorio es único y tiene particularidades, pero esto no significa, como decíamos antes, que esté aislado del resto de los territorios. Todo territorio necesita del afuera y se vincula con el afuera, y el afuera lo limita o lo habilita, y no significa que no podamos tomar experiencias de otros para replicarlas de forma adaptativa y con un análisis previo a nuestra comunidad. Trabajar con otros es muy difícil a veces es menos difícil, pero es la única forma en la que podemos abordar nuestras problemáticas de forma integral, con una visión completa y poniendo a disposición recursos de manera eficiente. Y trabajar con otros no es, y esto es súper importante, ir a pedir cosas o dar cosas, sino es pensar cómo podemos agregarnos valor entre las diferentes organizaciones y cómo podemos confluir en nuestras iniciativas, en nuestros modos de abordaje y en nuestras formas de hacer, en iniciativas que permitan tener un mayor poder de transformación social o un mayor impacto, que lleguen a más gente y que lleguen a más gente de la manera más efectiva posible, atendiendo a las diferentes dimensiones que tienen las problemáticas que vivimos. Dicho esto, les quiero adelantar que a mí, la verdad es que como no hemos tenido tampoco mucha interacción, la verdad es que casi nula, ahora lo vamos a tener, lo que les voy a pedir igual, antes de hacer el intercambio, y también de despedirnos, que falta poco, porque después nos dispersamos, y esto para nosotros es súper importante, que entren a Menti de vuelta con este código, y que nos cuenten qué les pareció el encuentro. Pueden escribir hasta 3 palabras. Es el mismo ejercicio que hicimos con la palabra territorio, y ese mismo ejercicio que hicimos con Maru. Yo voy a dejar de compartir pantalla, pero así también los veo, porque con esto no vi. ¿Cómo hago para dejar de compartir pantalla? A ver, Maru, está, listo, no, ya está. Ahí volví. Ahora sí, igual si quieren prender las cámaras, y me gustaría muchísimo también que generemos un intercambio. Si alguien tiene preguntas, por favor escribirlas por el chat, porque quizás hay varias, y yo lo que sugiero es, tenemos unos más o menos 15 a 20 minutos de acá a que termine el horario que teníamos previsto. Entonces lo que les sugiero es que nos tomemos unos primeros 10 minutos para responder dudas o para plantear inquietudes respecto de la capacitación en sí, y que los últimos 10 minutos sí podamos comentar sobre el programa formativo, sobre el programa SAS, la iniciativa SAS, que le puedan preguntar, por supuesto, cosas tanto a Maru como a Bani. Así que si alguien tiene alguna inquietud, comentario, pregunta, por favor ponerlo en el chat, así nos pisamos entre todos. Sin vergüenza, por favor, que acá estamos todos para aprender y para intercambiar. ¿Todo quedó muy claro? No, ahí Cristina mencionó hace un rato el tema de la dificultad de quién asume el rol de coordinación en una red multiactoral, Meli. Me pareció un punto muy pertinente el tema de la complementariedad de roles, de identificar liderazgos. ¿Qué opinión te merece el comentario que me parece muy pertinente? A ver, me parece que es súper importante, que es lo que mencionábamos recién también, ¿no? Es súper importante pensar si existe dentro de nuestras comunidades alguien que pueda tomar ese rol de coordinación. ¿Por qué? Por un lado, por lo que decíamos antes, cada organización viene desarrollando sus iniciativas, sus programas, sus líneas de actuación, y lo viene desarrollando con independencia de la red. Entonces, cuando nos sumamos a la red, tenemos que poner a disposición más tiempo y más recursos, y a veces no nos da la vida. Por un lado, por eso. Por otro lado, porque en ese de que no nos da la vida, no vemos de manera integral qué es lo que estamos haciendo y dónde existen oportunidades de interacción y agregarnos valor. ¿Cuál es el problema que puede ocurrir cuando en una comunidad tratamos de que una organización de la comunidad adopte el rol de coordinación? Que esa misma organización que está tomando el rol de coordinación forma parte de la comunidad y está en igualdad de condiciones que el resto de las organizaciones. Entonces, siempre es importante que cuando trabajamos en una comunidad tratemos de encontrar algún mecanismo que permita coordinar esa red. A veces es mejor, si no existe un actor externo que no forme parte de
si no existe un actor externo que no forme parte de la comunidad, lo ideal es tratar de conformar un grupo promotor de esa red. Es decir, un grupo también colaborativo de 3 o 4 organizaciones máximo, que permita tomar decisiones de manera ágil y que pueda darle seguimiento a la red, a los objetivos y a las iniciativas que se plantean. Idealmente tendría que ser un actor externo, por esto que decimos, de que pone todo su foco y todo su interés y todo su tiempo y recursos en coordinar a los otros actores y no forma parte de los conflictos incluso que se pueden generar entre diferentes organizaciones. Si esa posibilidad no existe, tratemos de generar siempre un grupo reducido que promueva la red, pero que también democratice la toma de decisiones dentro de la red. No sé si con eso quedamos. ¿Cómo mantener en el tiempo la actividad de la red? Porque a veces ocurre que el coordina termina absorbiendo toda la responsabilidad. Perdón, Melissa, perdón que me encantaría retomar tu punto y este punto que levantó Maru, que fue una pregunta durante tu presentación, y complementarte, y también de alguna manera mencionar que justamente este es un punto central que Alimentaris visualizó junto con Potenciar, y si se quiere a nivel más macro, en lo que es la iniciativa SAS, justamente por este motivo decidimos trabajar de la mano con Potenciar, que es un actor que es especialista en la articulación, el trabajo en red, y que actúa como este articulador, si se quiere, externo e independiente de todos los actores más macro, ¿no? Saliendo del territorio, de lo que es la iniciativa en general, porque entendíamos que era primordial que hubiera un actor que coordinara todas las acciones, junto con Alimentaris claramente, que lo venimos impulsando, pero que empujara el lápiz, ¿no es cierto? Porque si no termina pasando en las redes que hay muy buenas conversaciones, hay muy buenas intenciones, mucha intención positiva, pero que después, a la hora de empujar el lápiz, cada una de sus organizaciones están en sus temas, en sus realidades, apagando los incendios del territorio de cada una de las organizaciones, y cuesta esta articulación más supra. Entonces, justamente sabiendo que hay muchas iniciativas, y las subieron en el pasado, de articulación de redes, uno de los temas claves que decidimos de Alimentaris, dijimos, esta iniciativa va a necesitar que haya alguien externo que articule y que coordine operativamente este proyecto. Y eso hicimos. Entonces, y esto lo estamos asegurando en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, porque sabemos que es importante. Como decís, Melissa, siendo un espacio de consenso, participativo, escuchando, es el ADN y los valores de SAS y de lo que es el trabajo colaborativo, pero me gustó, ya que salió este punto, reforzarlo incluso a nivel, si se quiere, de iniciativa general, desde Alimentaris decidimos que esto era central y que tenía que estar. Así que reforzar un poco ese punto de acá. Genial, Vani, gracias. Sumo a lo que dicen Melissa y Vani algunos ejemplos de redes duraderas, porque inventarse la rueda es medio como que no. Uno tiene que mirar alrededor qué cosas han pasado. Hay redes de larga data, de cuidado infantil, acá mis colegas de OMEP no me dejan mentir, que surgieron en situaciones de crisis incluso, y que llevan más de 20 años juntas, que crearon mecanismos participativos y democráticos de representación, por ejemplo, de redes de centros infantiles. Es cierto que si un liderazgo se sostiene en el tiempo, absorbe demasiado, y no es recomendable que sea unipersonal, porque recae mucho en esas personas. Lo ideal es que se construyan mecanismos de cooperación que sean lo más plurales y democráticos posibles, para que sean sostenidos en el tiempo y tengan representatividad, y que eso en la práctica, en general, a veces son organizaciones homogéneas de un mismo sector o de un mismo campo de trabajo, a veces son de distintos sectores, pero lo que sí ha llevado, otro ejemplo que me viene a la cabeza es un ejemplo que hablamos mucho con Uruguay, con una colega que conduce el INDA, el Instituto Nacional de Alimentación de Uruguay, junto con el Ministerio de Salud. Alguien preguntaba recién por el Estado, por el rol del Estado. Hay cooperaciones que llevan más de 11 años trabajando juntos, porque encontraron una sociedad natural entre funcionarios, y después eso permeó en los equipos y eso continúa. Creo que tiene que ver con la construcción de mecanismos de colaboración que sean lo más democráticos posibles, lo menos personalistas posibles, de manera de que la representatividad esté en lo institucional o en la organización. Son nuevas institucionalidades que surgen de la colaboración y que este programa intenta promover.
desde el origen mismo, como dice Vani, en donde estamos no solamente Potenciar y Alimentar, sino que también está CPEA, CESNI, OMEP, ELA, organismos que decidimos promover esta iniciativa de manera democrática, plural, poniendo nuestro aporte a las distintas modalidades y demás. Espero que eso dé alguna idea también. Gracias Maru, y también Vani de vuelta por el aporte. Quiero retomar algunas cosas que se pusieron acá por el chat, porque claro, nosotros hablamos mucho de redes y abordajes multiactorales y de la importancia que eso tiene, y también hablamos de la complejidad, pero bueno, también este rol de coordinación que empieza a surgir dentro de diferentes participantes, me parece que está bueno aclararlo desde diferentes frentes, ¿no? Entonces, el rol de coordinación por un lado, y por otro lado, como Ruth preguntaba antes, aunque puso, ya contestaste, voy a retomar la pregunta de Ruth de cómo mantener en el tiempo la actividad de la red. Hay una parte que por supuesto tiene que ver con lo que mencionaban fuertemente Vani y Maru, que sí tiene que ver con la coordinación de esa red y con poder extrapolar y llevar la acción en el frente, y no solamente el diálogo, y no solamente la catarsis que muchas veces se produce dentro de las organizaciones sociales. Pero hay otro punto que para mí es importante, que no lo mencioné en la presentación, que es que cuando hablábamos de hacer con otros, que poníamos todos estos pasos de el codiagnóstico, el codiseño, la cogestión, la coinversión y la coevaluación, parece que nos enmarcamos en un proceso que dura 5 años y que después no hacemos nada. Entonces, sí es cierto que antes de llegar a la instancia de quién coordina esta red, entramos en un proceso como organizaciones, si la coordinación no vino naturalmente o no es la que propicia el proceso de organización, sí quizás entramos en un proceso que parece no tener fin y que parece ser de permanente diagnóstico y charla. Entonces, hay que ponerle una cuota a eso, hay que ponerle un límite a eso, y hay que tratar de pensar para qué inicialmente nos juntamos. El resultado de cualquier red y el objetivo de cualquier red no puede ser diagnosticar. Ese no es el fin de una red. Es una cuestión principal y es un elemento primordial para llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa que querramos que tenga éxito, pero no es el objetivo último de la red seguir diagnosticando para todos los tiempos. ¿Es una condición indispensable para actuar? Sí. ¿Es el objetivo? No. Entonces, teniendo eso en el radar, me parece que es importante que ese es otro elemento que nos ayuda a entender por qué algunas redes se caen y otras no. Hay muchas redes que se mantienen en el diálogo, que no pueden pasar a la acción, porque no están coordinadas, pero también porque nunca le pusieron un fin al momento del diálogo y el análisis y la catarsis permanente. Y con esto no quiero decir, por las dudas, que los diagnósticos no haya que revisarlos. La realidad es dinámica y nosotros podemos hacer un diagnóstico hoy y dentro de 1 año, 2 años o el tiempo que consideremos, probablemente haya que revisar cuál es la realidad de nuestra comunidad, no solo para evaluar si lo que hicimos, si es que hicimos algo, si lo que hicimos transformó las cosas, sino también porque de vuelta la realidad se mueve por nosotros, pero con independencia de nosotros también. Eso, por un lado. Después la pregunta del papel del Estado, si se puede propiciar que sea ellos que lo coordinen. Yo no soy muy fanática de las fórmulas genéricas, me parece que en algunos casos es absolutamente indispensable que sea el Estado el que coordine, cuando los problemas son nacionales, cuando los problemas son municipales o provinciales, y por supuesto que el actor es un actor fundamental porque es el que consolida una enorme cantidad de recursos, de vuelta no solamente económicos, y es el que permite tener la mayor escala. Aún así, puede no coordinar el Estado, en algunos casos es incluso mejor que el Estado no coordine, depende del territorio, depende de cómo el Estado esté posicionado dentro de cada uno de los territorios, y con eso retomo también el comentario de Gustavo, que decía que el actor externo, en caso de existir, tiene que estar validado dentro de la dinámica cultural interna del territorio, y tiene que conocer esa dinámica cultural interna. Entonces, entre las dos cosas me quedo con, ¿el Estado puede coordinar redes? ¿Puede ser el coordinador? Sí. ¿Siempre? No. Tratemos de fijarnos en cada caso para qué es el Estado el coordinador y si el Estado está en cada territorio legitimado para hacerlo. Solamente como retomando algunos de los puntos. Yo sumo a lo que dice Meli otro mecanismo de red bastante frecuente en los barrios y en algunos parajes, que es la mesa territorial. Hay mesas territoriales que están muy consolidadas hace mucho tiempo, esas mesas territoriales a veces caen en el diagnóstico permanente y la dificultad de no poder pasar a la acción, pero también hay mesas territoriales muy efectivas en la consecución de acciones válidas para el barrio o para la comunidad. También con respecto al rol del Estado, me parece importante distinguir que una cosa es el rol del Estado como gestor o parte de una red,
y otra cosa es la política pública. Podemos focalizarnos en la política pública, esté o no el Estado. Es importante saber y conocer cuáles son los marcos normativos que rodean una problemática, como dice Meli, territorializada, adecuada, es decir, si la malnutrición de la región del NOA no es un índice aplicable a mi barrio, porque es una realidad diferente, no por eso estoy por fuera de la política pública y puedo ceñirme o ceñir algunas cuestiones que son buenas de vestir con la política pública. Me parece que es bueno distinguir el Estado como gestor y nosotros como organizaciones o como instituciones que tenemos incidencia en las políticas públicas. Ese era otro aporte. Genial. No sé si queda alguna pregunta, comentario más. Quienes no hayan puesto un comentario final en el Menti, recuerdo que si pueden lo hagan por esto, ¿no? Porque está bueno saber cómo lo hicimos y en qué podemos fortalecer y mejorar también los módulos. Pero bueno, si no queda ninguna inquietud o comentario más, o pregunta, reflexión respecto de la capacitación que acabamos de ver, también abrimos el espacio para preguntas y consultas sobre SAS en general y lo que presentaron Iván al principio. Como paso para eso y para darles lugar a la reflexión, les voy contando un poco lo que viene en las próximas 8 fechas, para que estén al tanto. Este módulo es muy transversal a todo el programa, al igual que lo es el de evaluación. En el medio, a partir de la semana que viene, empiezan los módulos más temáticos, si se quieren. Arrancamos con suministros de alimentos. Generalmente todo el mundo piensa que estamos hablando solo de producción o de empresas industriales de alimentos, y no, estamos tratando también de hablar de otros sistemas de suministros o de lo que forma parte de los suministros, que puede ser desde la compra que un comedor realiza o la gestión de leches pediátricas para un centro que atiende temas de desnutrición. El tema es cómo nos sentimos nosotros como suministros o como parte de la cadena de suministros siendo una organización, además de pensar en cooperativas o en agrupaciones de productores o en cómo es la producción de alimentos. En eso nos va a acompañar Sergio Britos de CPEA, nos va a dar que está, creo que ayer estuvo en el medio del nuevo tratamiento de la ley de etiquetado frontal, pero bueno, la cuestión es que la próxima convocatoria tiene que ver con de dónde salen los alimentos, por decirlo de alguna manera, cómo hacemos disponibles los alimentos. Después vamos a entrar en primera infancia, hoy nos acompañan los especialistas que van a dictar algunos de estos 2 módulos de primera infancia que vamos a ver. Está OMEP, que va a dar cuidados y educación, junto a Javier Quesada de UNICEF, que también está por acá. La semana anterior a eso, o sea, esa misma semana, el 28 y el 29, tenemos primera infancia. La primera va a ser nutrición infantil y todo lo que es la perspectiva de salud con CESNI, con Eli Zapata y con Javier, que nos va a mostrar un poco el marco integral que vamos a tener en cuenta en SAS, y después ya nos vamos a meter en lleno en entornos alimentarios, desde el hogar, la escuela o la comunidad, y por último los comportamientos, es decir, cuando hablamos de malnutrición, ¿por qué hablamos de malnutrición? ¿De dónde salen los comportamientos? ¿Por qué comemos como comemos y qué produce eso, ¿no? Así que en la mesa del agua también va a estar, obviamente, en parte de los entornos comunitarios. Como habrán visto, es un tema central, cómo preparamos las mamaderas, cómo lavamos los alimentos, qué pasa en los hogares, si tienen o no tienen. Existen estrategias adicionales al acceso a la red pública, más allá de que es válido reclamarla. En fin, vamos a tener 9 fechas con Meli muy consistentes. La idea es dejarles una base de conocimientos para pensar, los do, re, mi, y después poder cristalizar eso a través de la convocatoria del premio, de los proyectos y por supuesto de lo que a ustedes les sirva para su tarea cotidiana, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, miro el chat. Hay alguien de la Mesa del Agua en Salta que trabaja en el territorio del Chaco Seco y anda muy bien, tiene un manejo colegiado
y la participación de numerosas organizaciones ha permitido la respuesta a una demanda social. Bien, ahí tenemos a alguien que tiene la partitura y ya sabe tocar bien lo que es una red multiactual. Felicitaciones, ojalá estemos más en contacto y nos conozcamos mejor. Desde Neuquén, Fundación de Estudios Patagónicos, muchas gracias a ustedes por estar. Estamos trabajando en proyecto en huerta comunitaria. Chicos, todos los que quieran presentarnos un proyecto o darnos una idea de lo que están haciendo, por favor pasen por la JEPS. Es una forma de tener un lenguaje común sobre los proyectos que están dando vueltas. Hay muchos pedidos de poner en común presentaciones de proyectos muy valiosos y los queremos conocer. Estamos habilitando a que puedan hacer la encuesta completa en breve, supongo que a partir de esta semana que viene, así que cualquier cosa nos mantenemos en contacto por vía contacto SAS. Sepan que en la página web está todo lo que necesitan y también que estamos a disposición por correo electrónico, así que todas las consultas que les surjan de esta presentación o del ciclo en general, los esperamos en todos los encuentros, ojalá nos sigan acompañando. Hoy fuimos casi 100 personas, es un honor que nos hayan dado sus 2 horas, muchas gracias en serio, y bienvenidos a SAS. Así que esperamos Bueno, verlos. antes de que se retiren todos de vuelta, agradecerles muchísimo a todos y a todas, no solamente por haberse conectado inicialmente, sino por haber seguido reflexionando, también por las devoluciones. La verdad que estoy muy feliz de haber participado de este encuentro con ustedes, y espero que se hayan llevado algo positivo. La próxima la hacemos con más intercambio, mate de por medio, y que vayan a comer, no los retenemos más, y que no comieran deben estar muriendo de hambre. Así que vayan a comer algo saludable y sostenible. Coman saludable, es verdad, eso. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad es una alegría ver que desde Salta, pasando por Chaco, llegando hasta Neuquén, Chubut, provincia de Buenos Aires, Santiago, es súper federal, bien nacional, es lo que buscamos, muy plural y participativo. Así que esto, como decíamos también, el lanzamiento recién comienza y es un espacio para que entre todos vayamos co-construyendo nuevas soluciones que ayuden a reducir la malnutrición de nuestros niños y niñas en una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, que suena como palabra muy técnica, pero bueno, vamos aprendiendo un poquito entre todos de qué se trata. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a todos y buen provecho la tarta de zapallitos que dijeron por ahí. Gracias a todos. Muchas gracias.